Amigos de Terapia Chilense, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Con don Andrés Benítez y con don Eugenio Tironi iniciamos esta edición de Terapia Chilense abriendo la semana. Queríamos comentar las declaraciones de la ministra María Ignacia Benítez, de Medio Ambiente, sobre el fallo de la Corte Suprema. Tenemos que hacer una declaración de conflicto de interés aquí porque don Andrés es su hermano. Conflicto de sangre. Un conflicto de sangre, exactamente. No eres el más querido, según entiendo, así que Ni el más esa parte te da un margen de independencia. Como me dijo una vez el presidente Piñera, he elegido a lo mejor de su familia. A mí no me cabe duda. Tenía toda la razón. No cabe duda. Claro. Oye, pero nosotros conversamos un poco la semana pasada este tema... Con Luis Cordero, con el profesor Luis Cordero de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Y ahí analizamos, yo diría desde el punto de vista judicial, el fallo, ¿te acuerdas? Sí. Pero... en ausencia de Eugenio. En la ausencia mía, sí. Lamentada ausencia de Eugenio. Sí. Ya, bueno. Después vamos a hablar que Eugenio Tironi viene muy tostado, ¿no es cierto? De quemado, o sea, con buen bronceado, llegando de Venecia. ¿Nos puede contar un poco de eso también? No, un bronceado caro. Bueno, el punto es de que lo que comentamos en ese día, que lo que a mi juicio se extrañaba era la opinión del gobierno respecto a un fallo que al parecer de muchas personas, ¿no es cierto?, había no solamente rechazado la construcción de esta central, sino que había hecho una serie de menciones sobre la ley de medio ambiente, ¿no? Y entonces, esta vez el gobierno, a través de la ministra de Medio Ambiente, que yo creo que es lo que corresponde, sería ella o el ministro de Energía, me imagino, pero como la institucionalidad ambiental, a juicio del gobierno, estaba un poquito sobrepasada por este fallo, salió ella diciendo cosas que han salido mucho, ¿no? Es, por ejemplo, que uno de los argumentos que dio la sala de la Corte Suprema era que el proyecto había sido dividido para el estudio de impacto ambiental entre el puerto y la central y que eso no era correcto. Y que debía presentarse uno solo. En uno solo, y eso obviamente vulnera la ley porque la ley dice que se pueden presentar juntos o separados, ¿ya? Siempre y cuando la separación no haga que uno evite el estudio de impacto ambiental. ¿Pero no hubo un cambio en la ley a ese respecto? No, tú puedes presentarlos siempre separados, ¿no es cierto?, siempre y cuando la separación no signifique que tú, al separar una parte, evitas entrar al estudio de impacto ambiental, cosa que no fue porque los dos estudios se habían presentado. También se dijo que había un camino, un ducto que trasladaba el combustible, el carbón, desde el puerto hacia la central, que no está evaluado, cosa que está evaluado, ¿no es cierto? Y también el juzgado, ¿no es cierto?, dice de que la Corte dice que no hay, que la calificación del proyecto pasa de molesto a contaminante, no sé cuál es la palabra que se usa. Sí, de molesto a contaminante. Debido a una apreciación de ella. Bueno, resulta que la ministra en este caso sale a refutar este fallo, dice obviamente que se va a respetar, pero que no están de acuerdo, ¿ya? Claro. Y esto ha creado una suerte, a esta altura hay algunos, está Girardi y otro diputado de oposición que dicen que van a establecer una comisión investigadora, entiendo que el Pleno de la Corte Suprema lo va a analizar también, pero la pregunta acá es, ¿el gobierno puede o no comentar un fallo? Esa es la pregunta de fondo. Pero yo estoy de acuerdo con... Pero yo creo que es un tema más de fondo, porque si uno observa los grandes debates de las últimas semanas o meses, tienen prácticamente todos que ver con resoluciones judiciales o parajudiciales, ¿no? Desde el caso de Castilla, que estamos comentando ahora, desde el caso Farmacia, desde el caso del aumento de capital de Nersi, y así por delante, el caso Pitronello, el caso Bomba, y hay como una preocupación porque los jueces, o sea, los tribunales, están arbitrando cuestiones que supone que tenía que arbitrar el sistema político, ¿ah? Pero es curioso el debate porque piensa usted que el golpe de Estado, que se celebra mañana, sus 39 años, se produce a raíz de que Es una licencia retórica, eso se celebra, ¿o no? Es una licencia retórica. Se recuerda mañana. Se rememora. Ahora Eugenio lo va a celebrar. Pero pero volviendo al punto
por favor no me desconcentren, que estoy lanzando una tesis. No, porque iba muy bien orientado. Gracias. Lo que justifica el golpe de Estado son el que el gobierno había aplicado resquicios legales que traicionaban, si no la letra, al menos el espíritu de la ley. Y hoy día lo que criticamos es la judicialización, vale decir, que tengan demasiada autonomía los jueces y los tribunales para arbitrar conflictos de la sociedad. Pero además, si uno observa el sentido que tuvo toda la reforma institucional bajo la dictadura militar, fue precisamente arrebatar autoridad y digámoslo así, atributo del poder político para trasladarlo al mercado. ¿Y trasladarlo a quién? A los tribunales, un poco a la americana. ¿Ah? O sea, expropiar poder desde el mundo político y colocarlo en el mercado y en los tribunales. Entonces, lo que hoy día tenemos es el resultado de eso. Pero hoy día tenemos una cuestión muy curiosa que todavía no nos adaptamos bien. Porque cuando nos gusta la resolución, lo aplaudimos. ¿Ah? Cuando no nos gusta, nos quejamos que está judicializado. ¿Ah? Pero la función de los tribunales, yo creo que todo el mundo tiene derecho a opinar. Efectivamente, tú tienes toda la razón, Andrés. El gobierno tiene derecho a opinar y cualquier académico, cualquier grupo social tiene derecho a opinar. Pero nosotros hemos construido un sistema institucional que le ha dado al mercado, por una parte, y le ha dado al sistema judicial un grado de atribuciones y un grado de autonomía extraordinariamente alto. Y yo creo que ya hay... Y los tribunales lo que hacen, ¿no es cierto?, es aplicar... Es decidir. Es decidir de acuerdo a lo que ellos estiman que es justo. Ya, pero teniendo incluso eso en cuenta, yo te encuentro razón, tú mencionaste el caso de Estados Unidos, por lo tanto, a lo mejor lo que tenemos que hacer es aprender a discutir. ¿Cómo lo hace ella? Y yo me acuerdo que en el último discurso de la Unión del presidente Obama, con los miembros de la Corte Suprema al frente, él les criticó un fallo. Y es más, pidió al Congreso Pleno, que estaba ahí, que cambiaran la ley para que esto no sucediera. Y eso no fue motivo de ningún escándalo. Es decir, es parte de la discusión. Entonces, si el Poder Judicial va a tener todas estas atribuciones, bueno, las podemos discutir. Sí, en Chile hay una tradición en que en general las autoridades políticas no comentan los fallos judiciales y menos los critican. Hay una tradición en ese sentido. Acuérdate que Lagos dijo, los fallos no se comentan. Los fallos no se comentan, solamente se acatan. Lo cual puede ser un exceso de puritanismo, porque obviamente los fallos pueden ser comentados. No son sagrados. No son sagrados, no son... Oye, ahí... Y pueden ser revertidos. Ahora, en cuanto a la judicialización, digamos... No se dice siendo. ¿Cómo? No es judicialización. Ya, pero ¿podemos subir el nivel del debate o no? Ya, en cuanto a la judicialización del sistema político, eso no es solamente de Chile, ¿ya? El establecimiento de tribunales especiales, de tribunales constitucionales, de tribunales de libre competencia, de tribunales técnicos, de tribunales, eso es parte de la evolución de las democracias contemporáneas que han ido sacando efectivamente del sistema político algunas decisiones. Lo que acaba de ocurrir en Alemania con la circuncisión, de que un tribunal de Colonia estableció que entre el derecho a la libertad religiosa, el derecho a que los padres eduquen a sus hijos y el derecho a la integridad y a la salud y a la integridad física de los niños, pero ahora ese tercer principio sobre los otros dos, y prohibir la circuncisión, que se ha provocado un problema de Estado mayúsculo, un problema internacional, incluso con Shimon Peres. Es una decisión, como tú tienes toda la razón. Ahora, en Chile estamos con un problema en el sistema judicial en la medida, como decía Luis Cordero la semana pasada, que la Corte Suprema ve alrededor de 13.000 causas. 13.000 causas en el año, o sea, eso es un número francamente imbancable, por mucho que la Corte Suprema tenga 4 salas, entiendo. Se le podrían seguir agregando salas, digamos, pero al final eso a lo único que conduce es a atomizar las decisiones de la Corte y a hacerlas cada vez más contradictorias. No, pero también porque depende de la decisión, depende de la sala donde pero por ejemplo, el argumento caigas. Pero el argumento de que yo no he leído la entrevista de la ministra Benítez, así que en ese sentido pido las disculpas del caso. Pero que ella critique, por ejemplo, que la Corte Suprema no toma en cuenta o se equivoca técnicamente, es una falacia. Porque la función de un tribunal no es aplicar criterios técnicos
Para eso están los técnicos. La función del tribunal es incluso tomar distancia de la técnica y establecer lo que le parece justo y lo que le parece bueno. ¿No es cierto? Ya, Ese es el sentido que tiene el derecho. Usted que es un educado, don Héctor, en el mundo del derecho. Pero no entiendo lo que estás diciendo, porque resulta cuando la Corte dice no se puede presentar un proyecto dividido, está entrando en lo técnico. No, está entrando francamente en crear nuevo derecho, porque, Claro. porque la ley Entonces, dice... ¿por qué dices tú que es una falacia? ¿No? La ley dice expresamente que se puede presentar separado. Claro. No, porque ¿Cuál es la ley que vale? Ese es el punto. la ley que vale es la que establecen los jueces. No, la ley que vale. Esa es la ley que bueno, vale. obviamente, finalmente, Que el resultado lo que es ese. interesante estuve leyendo un librito sobre la fabricación del derecho, un librito de Bruno Latour. ¿Cómo se fabrica el derecho? En que este tipo tiene la gran gracia que estudia como la cosa física. ¿Ah? De cómo él dice que el derecho es un manejo de archivos, de documentos, ¿ah? Con protocolo, con sistemas en que se puede hacer el seguimiento, va dejando huella para que aquel que se vea afectado pueda volver sobre el caso. Pero en que finalmente es todo un procedimiento, todo un mecanismo formal que permite a los jueces tomar distancia y establecer su apreciación, ¿ah? Que dentro del sistema que tenemos incuestionable, salvo apelando, ¿ah? Entonces, claro, el problema es que aquí en este decir caso... que no toman en cuenta una ley del mercado. O no En sé este cuánto. caso es difícil, o sea, no proceden recursos. Bueno, yo creo que yo no estamos El metiendo tribunal en constitucional cosas. se puede ir. Yo creo que nos estamos metiendo en cosas que los abogados podrían estar riéndose de nosotros, pero lo que sí creo que estamos de acuerdo en que el debate es pertinente. Exacto. O sea, Seguro. el debate es pertinente. Lo único que uno no puede incluso decir, para no abogados. exacto, el debate es pertinente. Yo creo que lo único que uno no puede decir es el gobierno no puede decir nada. Hagamos Eso el es de otra debate, es de otra época y construyamos en base a esto, saquemos conclusiones, pero se puede hablar entonces. Y si no nos gusta como ciudadanía, como sociedad, como tú dices, hagamos otra ley. Exactamente. Pero la probabilidad de que estemos en ascuas, como estuvo el Obamacare, digamos, durante cuántos meses a la espera de la resolución de la Corte Suprema Americana. Obama fue con... ¿Cómo se llama este señor que hizo...? Ahora mismo, la reforma de salud. Sí, la reforma de salud. Que perfecto. dependió finalmente y ganó por un voto, porque Claro. si no se le echaba abajo el acuerdo que había obtenido Sí. en el Congreso. Sí. O sea, estamos hoy día, por las razones que sea, en un sistema que deja a los jueces con una capacidad de decisión extraordinaria. De Bueno, acuerdo. este tema igual va a cruzar un poco la agenda porque el presidente también hizo unas declaraciones en Australia respecto a que Chile se está Vamos a ver, oye, flexibilizando si el mucho. Pleno de la Corte Suprema decide algo sobre este aspecto. Vamos a Ya, ver. ¿nos vamos a otra parte? ¿o no? Vámonos a otra parte. La ¿No? política está un poco fome. La política está un poco... Para algunas personas nunca estaba entretenida, así que eso... ya, ¿no? pero hoy día está especialmente fome. Yo creo que los partidos, los partidos políticos, las coaliciones, básicamente lo que están buscando candidatos. De suerte que si ustedes quieren, digamos, es ahora o nunca, señores. Lo estamos Oye, pensando. perdón, yo quiero hacer un comentario. Yo vengo llegando, como se comentó antes, de Venecia, diga. No digas de Europa porque estuve en París Venecia. unos días. Y por tanto, estuve como leyendo la prensa. Primero, una cuestión que me llama la atención es que nosotros tenemos una vivencia de la crisis europea mucho más fuerte de la que tiene la prensa y los propios europeos. Allá lo están pasando Aquí se mejor. vive con mucho mayor angustia la crisis de Europa, o con más expectativas, diría yo, más que con angustia, que la que... Eso habla de vive la el propio Europa. profundidad de la crisis de Europa. O eso habla más bien de la ansiedad y de la doble agenda que tenemos nosotros y la capacidad de los europeos de pensar un poquito en largo plazo, que nosotros en general no tenemos. Y eso es lo que nos gusta, entiendo yo, de Europa. Pero por otra parte, claro, es cierto, la preocupación más de fondo de estos, como de los filósofos, de los Habermas y esa gente, por la crisis europea más, y lo que eso podría representar para la civilización, digamos, yo creo que mundial, pero no quiero ir a eso, sino que a este golpe de efecto que hace Hollande en Francia, que es muy importante. La reducción del presupuesto. Claro, porque Hollande era el presidente normal, pero como que empezó a cundir, pero en menos de 40 días que asumió, de que no puede ser un presidente normal y una presidencia normal para un momento de crisis. Y que estaría bueno que el señor se pongan las pilas. Y que además su primer ministro era igual a él, por tanto, dos normales no hacían nada extraordinario frente a una situación sumamente anormal. complicada.
anormal. Como anécdota, me encontré con Felipe Larraín el otro día y yo le preguntaba, entre el proyecto del presupuesto del año pasado, el del salario mínimo y el de ahora la reforma tributaria, yo creo que el ministro de Hacienda se ha pasado unos 500 días en el Parlamento. Es una cosa, no 500, estoy exagerando, porque además él me decía, tú sabes de que cuando estás en sala los otros se van cambiando, salen, entran, pero el ministro tiene que estar siempre. Ha sido realmente agotador y ahora viene el reajuste del sector público y el presupuesto 2013, que ya el presidente acaba de anunciar que iba a tener una expansión de aproximadamente el 5%, lo que no es poco. Ahora, son leyes ordinarias, digamos, son leyes que... Pero no, el reajuste va a ser un despelote del presupuesto, de nuevo. Piensa que del año pasado, es cierto que está en pleno movimiento estudiantil, se aprobó el día 29 de noviembre, que es el último día para tener presupuesto. Claro, el gran riesgo que hay aquí es que no haya reajuste. Yo creo que este año debería ser un poquito mejor. Que no haya presupuesto. Ese es el gran riesgo, puesto que son iniciativas del Ejecutivo. Exactamente, de facultad exclusiva del presidente de la República. Bueno, nos vamos. Los mineros necesitan una protección distinta de los constructores y estos a su vez distinta a la que requieren las empresas agrícolas. Vida Cámara crea seguros colectivos de vida, catastróficos y de salud a la medida de cada empresa y sus trabajadores. Conoce Vida Cámara llamando al 600-320-0700 y en vidacámara.cl. Vida Cámara, construyendo juntos tu tranquilidad. No se vaya de nuestra sintonía porque a continuación viene edición limitada de Una Soul con Bárbara Espejo. Mañana, desde las 7 horas, la invitación es a informarse en Tune en Punto con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga y enseguida con Nicolás Vergara y Cristian Bofil en Hablemos en Off. Ha sido un agrado compartir esta edición de Terapia Chilense con ustedes y con Andrés Benítez y Eugenio Tironi. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches.